Hola muchachos, miren, aquí está el taller que vamos a empezar a desarrollar desde el día de hoy. Tienen obviamente toda la semana porque la idea es que lo entreguen el día del parcial, que sería el sábado, 10 de la mañana. La idea es lo siguiente: yo les había explicado a ustedes en clase que temas de minería de datos, todo este tema, pues es una parte teórica bastante fuerte, ¿sí? O sea, uno debe familiarizarse con mucha teoría para que pueda uno entender todo lo que ocurre alrededor de esta área de la inteligencia artificial. Todos los temas de inteligencia artificial pues son un poco difíciles no difíciles, porque no hay nada difícil, simplemente que hay que tener un poco más de concentración para entender todos los aspectos que giran alrededor del tema, ¿sí? Bien, entonces por eso yo busco con este taller seguir introduciéndoles en el mundo de lo que es la minería de datos. Ustedes me hicieron el taller pasado, donde ustedes hicieron una contextualización sobre lo que era la minería de datos, hicieron unas investigaciones donde se implementan, hicieron unos cuadros comparativos, que también hago también un paréntesis. Ese taller también lo revisamos en la próxima clase, porque todo va engranado con todo, ¿sí? Entonces el parcial anterior tiene un porcentaje del parcial, este tiene un porcentaje del parcial, y la sustentación de este trabajo pues obviamente tiene otro valor, para que tengan claro esos aspectos. Entonces, volviendo al cuento de lo que es la minería de datos, nosotros tenemos que empezar a tener claro algunos conceptos que nosotros comenzamos a analizar en clase, pero que hay que seguirlos fortaleciendo. Entonces, ¿qué me van a hacer ustedes para este corte? Me van a crear un documento que tenga estas características. Ustedes saben que a mí me gusta que todo quede bien organizado. ¿Por qué? Porque ustedes están en un proceso formativo e investigativo, y cuando se hace investigación hay que ser muy organizado en presentar un buen documento de ingeniero de sistemas. Luego tenemos acá las preguntas que vamos a resolver. Esta pregunta nuevamente la hago porque es importante tener claridad cuál es la relación que existe entre la minería de datos y la inteligencia de negocios. Todo está totalmente ligado, pero quiero que nuevamente me lo expresen para que el día que ustedes me sustenten este trabajo me expliquen claramente lo que están haciendo y no utilizar las cosas por utilizarlas, que es una herramienta más, no, entenderlo por qué y el cómo se hace. Luego vamos a hablar de lo que es la Data Warehouse. Esto yo lo expliqué en clase. Vamos a recordar lo que yo expliqué en clase, cómo obtenemos nosotros una Data Warehouse, y vamos a citar un ejemplo, ¿sí? Yo les mostraba a ustedes cómo podía venir información de diferentes fuentes. Les hablaba de que yo puedo tener un CRM en una empresa, puedo tener un programa de facturación en una empresa, puedo tener un programa de producción, puedo tener un programa de ventas. Todo ese proceso en un momento dado son sistemas y bases de datos independientes que me van a llevar a mí a obtener una Data Warehouse. ¿Y cómo es ese proceso? ¿Listo? Entonces vamos a analizar ese proceso. ¿Qué se entiende por OLAP? Analítica, proceso analítico, OLAP. Acuérdense que yo les explicaba que una de las características que tiene Google Analytics es que es considerada una OLAP. Explicar un ejemplo. No solamente van a explicar Google Analytics, pues ya lo conocen, van a buscar otro diferente. ¿Cuál es el proceso para la minería de datos? Explique cada fase de acuerdo a lo visto en clase. Fenomenal este proceso, ustedes lo explicaron en el taller anterior, pero ya yo quiero que ustedes me lo expliquen el día del parcial, paso a paso. Luego vamos a explicar esta parte, los algoritmos supervisados y no supervisados. Van a explicar y cuándo se debe utilizar un ejemplo práctico en el sector comercio y de la industria. Buscar dos artículos científicos donde se evidencie la utilización de algoritmos supervisados y algoritmos no supervisados, ¿sí? Entonces, cuando yo hablo, por ejemplo, voy a abrir Weka, acá tengo Weka abierto, ¿listo? Y yo le digo acá Explorer, él me va a abrir otra ventana. Cuando yo abro acá, ¿qué ocurre? Yo me estoy dando cuenta acá que la herramienta Weka me abre unas opciones aquí que habla de procesamiento, clasificación, clúster, asociación, atributos y visualización.
Si yo abro por acá un archivo, digo Open File, yo tengo por acá un archivo que se los voy a enviar para que ustedes practiquen. Vamos a darle acá ejercicios de Weka. Vamos a cargar este que dice Water, agua, abrir. ¿Qué ocurrió acá? Acá me está abriendo un archivo, ¿sí? Que si yo me voy a abrir ese archivo, voy a darle clic acá y voy a buscarlo. Ese archivo que yo tengo acá, si yo lo hablo con archivo, abrir con, vamos a abrirlo con un bloc de notas, listo, para que ustedes vean qué contiene ese archivo. Le hicimos aceptar. Entonces, ¿qué ocurre? Este archivo tiene una información que es una base de datos. Son los datos obtenidos que pueden ser obtenidos por algún sistema convencional, almacenado en MySQL, qué sé yo, pero ese archivo ha sufrido un preprocesamiento, ha tenido una organización en base a el tipo de archivos que lee Weka, ¿sí? Y cómo se debe organizar ese archivo. Entonces lo que yo observo acá en el archivo es que Weka me pide a mí que debo organizar unos atributos que voy a obtener y organizarlos de esta manera: la temperatura, la humedad, si hubo juego o no hubo juego. Entonces aquí yo tengo unos atributos relacionados con un ejercicio. Este ejercicio es un ejercicio básico de Weka que usted lo pueden encontrar en cualquier parte, en cualquier literatura, ¿sí? Donde le establece las características de un juego de tenis, donde se retoma una información y al final se debe predecir si va a haber o no va a haber un juego, basado en las condiciones climáticas, ¿sí? En temas de temperatura, en temas de humedad, en temas de si ha llovido o no ha llovido en el día. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que empresas dedicadas a la minería comenzaron a tomar datos históricos y fueron almacenándolos en una base de datos para que esos datos históricos se pudieran utilizar para predecir si en un momento dado puede que haya o no un partido de tenis. Entonces, aquí tenemos nosotros la forma como se debe organizar ese archivo en el formato establecido por Weka. Entonces acá, cuando yo cargo esa información en ese archivo, él me muestra acá el estado, la temperatura, la humedad, los vientos y si hubo juego o no hubo juego. Entonces, ¿qué observo yo acá, muchachos? Mire que cada vez que yo selecciono, entonces la herramienta ya empezó a procesar a través de algoritmos inteligentes, empezó a analizar la información de una manera mucho más rápida. Entonces me estoy dando cuenta que me está tomando 5 atributos, ¿sí? 5 atributos que yo los puedo ver, ¿sí? En esta parte: temperatura, estado, humedad, vientos y si hubo juego. Aquí está en inglés porque este abrir fue el nominal y creo que aquí abrir fue otro. Sí, porque está en inglés, pero realmente que yo lo pasé a español para que ustedes me lo entendieran un poquito mejor. Que fue este. Derecho, abrir con bloc de notas. ¿Sí? Entonces acá es el mismo archivo. Ustedes lo pueden encontrar. Pasa que obviamente pues está en inglés, pero yo lo pasé a español para que ustedes me lo entendieran un poco mejor. Entonces acá es el mismo archivo. Voy a abrirlo nuevamente, pero es el mismo archivo orientado a inglés y español. Entonces acá tenemos este ejercicio y aquí tenemos el otro. Un momento, acá y acá. Entonces los mismos atributos. Entonces hablamos de estado, ¿sí? Soleado, nublado, lluvioso. Temperatura, ¿sí? Dato numérico. Hablamos de que si hubo humedad, high, normal, Wendy, true, false, play, si hubo juego, yes o no, sí o no. Entonces los atributos cargados acá, yo puedo obtener entonces aquí la información. Entonces yo puedo empezar a identificar y a analizar la información que me está mostrando Weka.
Entonces, por ejemplo, yo entro a analizar, es un proceso de análisis, pues esto no es de llegar y decir que la herramienta hace todo de forma automática, sino que yo voy analizando cada variable y voy identificando qué es lo que quiere decir. Entonces, por ejemplo, cuando le doy clic en estado, entonces aquí me está diciendo que tengo 3 atributos, de los cuales va a haber una información relacionada con el mismo, ¿sí? Entonces dice que hubo 5 veces, estuvo nublado, soleado, nublado estuvo 4 veces y lluvioso ha estado 5 veces. Vamos a mirar el tema de la temperatura, ¿sí? Entonces me dice que la temperatura mínima es de 64, la máxima ha sido de 85 y la media ha sido de 73 con una desviación estándar de 6.544. Con temas de humedad, me está diciendo que el máximo de humedad fue de 65, el mínimo de 96. El tema de los vientos, me dice que en los veces que hubo juego, ¿sí? 6 veces hubo viento, 8 veces no hubo viento. Y de todos los juegos que hubo, 9 se realizaron y 5 no se realizaron. ¿Sí? Entonces tenemos, para un total de ¿cuántas instancias? Tenemos 14 instancias. Usted mira acá. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que hubo 14 juegos de tenis, tomaron estos datos de temperatura, de estado, temperatura, humedad, vientos, y si se jugó o no se jugó. Entonces, ¿qué es lo que se busca con un algoritmo de minería de datos? Que nosotros podamos predecir si de pronto mañana hay un partido, en base al estado, la temperatura, la humedad en los vientos, saber si se puede jugar o no se puede jugar, ¿sí? Entonces es un tema, acuérdense que eso lo definíamos en clase, el tema de hablar que si hablar del concepto de predicción era correcto. Entonces no hablemos tanto de predicción, aunque la literatura así lo dice, pero ha habido discusiones a nivel científico donde nadie puede predecir nada. Eso lo que trata de decir es una probabilidad. ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra algo? ¿Sí? Más bien, hablemoslo de esa manera. Bien, entonces cuando ya yo tengo esta parte acá, entonces, ¿qué estoy haciendo acá? Estoy analizando y preprocesando la información, ¿sí? Información que en un momento dado, en el caso de que me aparezcan aquí atributos que yo no necesite, entonces yo los puedo eliminar o los puedo remover. Bien, entonces aquí me habla algoritmos de clasificación, algoritmos de clustering, algoritmos de asociación. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Por qué es importante esta pregunta que yo estoy haciendo acá? Este es el ejercicio pasado. Acá, un momento por favor. Dice, en minería de datos, ¿qué significa algoritmos supervisados y algoritmos no supervisados? Entonces, nosotros lo vamos a encontrar que cuando hablamos de algoritmos de clasificación o algoritmos de clustering, ellos están ubicados o supervisados y no supervisados. Entonces, cuando ya yo entro a trabajar la herramienta y ya yo veo esto, pues eso ya se me hace familiar. Cuando yo le digo clasificación y le digo, por ejemplo, aquí, vamos a darle aquí donde dice choose, ¿sí? Y por ejemplo, yo establezco y veo acá todos estos algoritmos que tengo acá para poder utilizar. Entonces yo digo, ¿será que me están hablando de algoritmos supervisados o será que me están hablando de algoritmos no supervisados? Entonces, si por ejemplo yo utilizo acá el algoritmo J48, ¿sí? ¿Qué está haciendo acá el algoritmo? Entonces él hizo un preprocesamiento. Ahora vuelvamente pregunto, ¿será que ese algoritmo es de supervisado o no supervisado? Entonces, por eso es que es importante que ustedes me resuelvan esta pregunta. Listo. Aquí, ¿cuándo se recomienda utilizar árboles de decisión en minería de datos? Entonces, por ejemplo, para este ejercicio yo estoy utilizando J48. ¿Por qué es importante entender para qué me puede servir ese algoritmo? Entonces acá el algoritmo me está ya haciendo un trabajo y él me está diciendo que está generando un árbol de 8 niveles. ¿Listo? Bien, si yo le doy clic acá y le digo visualizar el árbol, ¿sí? Miren lo que va a ocurrir. Esperemos que cargue porque él se pone lento. Entonces mire que aquí me acabo de cargar un árbol de decisión donde ya yo gráficamente voy a poder entender qué es lo que está ocurriendo en el ejercicio de minería de datos. Entonces, cuando estoy haciendo el proceso, él me está diciendo acá, digamos que hoy va a haber un partido,
A las 3 de la tarde hay un partido de tenis. ¿Listo? Entonces yo pregunto, ¿en qué estado es? ¿En Aguachica en estos momentos está soleado, está nublado o está lluvioso? Si está nublado, me dice que han habido 4 partidos estando nublado. Estando soleado, ¿sí? Hicieron otra pregunta. Ojo, resulta que cuando estaba soleado, analizaron la humedad. Si la humedad era menor a 75, hubo 2 partidos. Es lo que me está diciendo el algoritmo. Y la humedad, si la humedad es mayor a 75, no. ¿Qué significa? Que no hubo 3 partidos de esos 14 que hubieron. Entonces, de esta manera, yo puedo tomar la decisión. Entonces, si yo voy a hacer ya un software que paso a la siguiente fase, que es el de implementación, pues yo lo que hago es que saco todas las condiciones, los if, los else if, que me está generando este algoritmo, y ya yo puedo hacer el despliegue de mi producto comercial, que es la última fase de hacer minería de datos. Cuando usted hace ya el preprocesamiento, cuando usted pone a correr el algoritmo, acuérdense que primero que todo hay que entender el problema. Después que yo entiendo el problema, tengo que entender los datos. Después que ya yo entiendo los datos, entonces hago un preprocesamiento. Cuando yo hago ese preprocesamiento, hago el despliegue utilizo el algoritmo que necesito. Después que hago el despliegue del algoritmo, entonces ya yo analizo los datos que obtuve, y en base a los algoritmos que tuve, yo haría el despliegue comercial. Entonces a mí me dicen, hágase un programa predictivo para saber si hoy va a haber partido o no va a haber partido. Entonces, después que yo hice este ejercicio, yo tengo que obtener todas las condiciones que se están dando. ¿Para qué? Para que la próxima vez que una persona vaya a jugar, antes del partido, lanza los datos de estado, de humedad, de vientos, etcétera, y que él le diga cuál es la probabilidad de que vaya el partido o no vaya a haber partido. Entonces, miren cómo funciona el tema de la minería. Entonces, por ejemplo, aquí me dice, estado, si llovió, miremos los vientos, ¿sí? Si hubo vientos, no hubo 2 veces partido en el pasado. Acuérdense que esto es con datos históricos, o sea, lo que ya ocurrió en el pasado. O sea, me está diciendo que en el pasado, cuando llovió y hubo vientos, solamente se jugó 2 veces. En el pasado, cuando llovió, o sea, 2 partidos no hubieron, cuando hubo vientos. Hay que entender acá, cuando llovió, hubo viento, ¿sí? Y si no hubo vientos, hubo partidos, 3 veces hubo partido. Cuando llovió y hubo vientos, no hubo partido, 2 veces. Cuando llovió y no hubo vientos, hubo 3 veces partido. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros en la siguiente fase es coger los datos que me genera este algoritmo y ya entrar a programar y hacer el despliegue comercial de la aplicación. Entonces ya yo me siento en Java, en Visual Basic, en C# y hago una aplicación. ¿Para qué? Para que una persona, digitando estos datos, pueda saber si va a haber o no va a haber partido. Entonces, muchachos, esto lo hacen plataformas, por ejemplo, cuando ustedes ven las plataformas de fútbol, obviamente que son mucho más datos, pues los algoritmos son mucho más complejos, pero la esencia es esta. Inicialmente lo que buscamos con este taller es que ustedes se contextualicen hacia dónde vamos. Obviamente vamos a hacer más ejercicio en lo que está el curso de las clases, pero por ahora lo que yo necesito es que me comprendan en el taller esto que estoy tratando de explicar. Listo, entonces ya tenemos esta parte. Ahora vamos a empezar a analizar cuándo se recomienda utilizar redes neuronales en minería de datos. Listo, van a buscar esa parte. Dice, vamos a buscar un archivo en Excel y cargarlo en Weka. Quiero que se enfrenten ya a eso. Con dicho archivo cargado deben explicar un filtro de discretización. ¿Qué es la discretización? Es cuando nosotros tenemos unos números, 1, 2, 3, 4, el 1 al 5 por ejemplo, pero esos datos por sí solos no me permiten a mí crear un buen algoritmo. Entonces, discretizar es generar intervalos de valores, donde uno pueda llegar y decir, por ejemplo, digamos que son notas de estudiantes. Entonces yo digo que de un rango de 1 a 2.9 son personas que perdieron la materia.
y de 2.9 a 3.5 son estudiantes que les fue aceptablemente en la materia de cálculo, y de 3.5 a 4 estudiantes que fueron buenos en cálculo, y de 4 a 6 a 5 personas excelentes. Ahí estoy yo discretizando unos datos. Entonces vamos a averiguar cómo se aplica ese filtro en WEC. Y acá yo le estoy anexando un ejemplo, van a tratar de hacerlo y explicarlo el día de la clase. Entonces aquí están los links para que los miren, los analicen y cualquier duda la aclaramos la próxima clase. Entonces este es el taller que vamos a desarrollar para comenzar a trabajar el tema de WEC. Que estén muy bien, muchachos.